Bien, vamos a conversar ahora respecto a la salud mental que sigue preocupando también en el país. ¿Qué es lo que ha pasado en Nueva Zelanda? Hubo un tiroteo, una masacre en Nueva Zelanda, 49 muertos en este ataque terrorista a mezquitas. Eso por un lado. En Brasil, días antes también ocurrió asesinatos. Mataron a alumnos, a estudiantes. 5 niños. 5 niños, tres adultos. Y en Estados Unidos esto es Recurrente. recurrente, el pan de todos los días pareciera. ¿Por qué? Por la facilidad de poder obtener armas. Y preocupa, porque ¿qué es lo que pasa por la mente de una persona que le lleva a cometer? En el caso de Nueva Zelanda, discriminación. En el caso de Brasil, bullying. En el caso de Estados Unidos, locura o qué sé yo. ¿Podría pasar en el Perú un hecho similar? Vamos a conversar sobre eso. Respecto a la salud mental, está en los estudios de exitosa Jennifer Cortés. Ella es psicóloga y le damos la bienvenida. Jennifer, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es lo que sucede en la mente de alguien? Y retomando el recuento de estos últimos casos suscitados a nivel internacional, el caso de Nueva Zelanda, el asesino, el autor intelectual de esta matanza, aparentaba ser un vecino tranquilo, un vecino pacífico, pero que es el autor de un hecho de sangre horrendo, uno de los más horrendos allí en ese país. Y que tuvo todavía, pensó en esto transmitirlo, hacerlo público mundialmente. Se puso una cámara en el cuerpo, grabó este hecho, esta masacre. Así es. Verán, resulta que dentro de este tipo de comportamientos tenemos una característica en estos personajes en particular. Primero hay que entender que pertenecen a una alteración de la personalidad. Eso significa que de pronto estas personas tienden a guardar mucho la sensación o tienen la necesidad de poder, la necesidad de pronto egocéntrica de querer mostrar que tienen poder y pueden poseer a las personas. No estamos hablando de una sensación, una necesidad de querer poseer dinero, querer poseer riqueza o bienes materiales. Lo que quieren poseer son personas. De pronto ese comportamiento se ve también bastante más, de forma más masiva hoy en día porque nuestra sociedad se está convirtiendo más permisiva, ¿no? En muchos sentidos. ¿Permisiva en qué sentido? Desde la crianza de los niños. Cuando, ¿no? por ejemplo, hay algunos sostienen que la disciplina incluso hasta puede negociarla entre padres e hijos. La disciplina es importante que se negocie hasta cierto punto, ¿no? Ya. Las normas son importantes negociarlas entre los padres y los hijos. Regresemos en el tiempo, Así doctora es. López. Vemos, Cortés, perdón la confusión. Doctora Cortés, vemos una horrenda situación en Nueva Zelanda, situación similar en Brasil, en Estados Unidos recurrente. Pero ¿cuál es el patrón, el punto de partida para que ese adulto haya desencadenado en esa actitud? ¿Cuál ha sido su infancia, su antecedente de la infancia, de adolescencia o familiar para que haya desencadenado en esa conducta? Vamos a teorizar un poquito y vamos a ir explicándolo. Nosotros los seres humanos somos seres biopsicosociales. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos ciertas tendencias biológicas y para predisponernos a desencadenar ciertos trastornos o enfermedades. Esa es la parte biológica. Pero imagínate que tú vienes, naces, llegas a cierto determinado espacio, determinado contexto, donde estás inmerso en violencia, de pronto tus padres o tus figuras modelo también están relacionadas con actos delictivos de pronto. Tus aprendizajes de pronto van a estar asociados a este tipo de comportamientos y además, si yo guardo también de cierta manera componentes biológicos que pudieran desencadenarlo, de la misma manera van a acentuarse más. Ahora, no es un determinante normalmente. Esto si lo queremos ver desde la parte social, que es un determinante importantísimo. Hay quienes dicen, no, definitivamente lo vas a desarrollar. La parte social es sumamente importante, la estructura de las reglas, las normas. En estas características de este grupo de personas que tienden a tener estas conductas psicopáticas, tienden a asesinar, tienden a manipular, las personas que violentan hoy en día tienden a hacer eso, como les comentaba hace un momento, la necesidad de mostrar su poder frente a otras personas. En el Perú vemos muchos hechos de violencia, uno peor que el anterior. Sí. Y me preocupa que una situación similar como la de Nueva Zelanda, como la de Brasil, se podría reproducir en el país, tomando en cuenta la violencia en la que está sometida la sociedad. Entonces, de pronto a alguien se le ocurre y dice, yo voy a copiar lo mismo que han hecho estos jóvenes. Algunos copian, tienen esos modelos en su convivencia diaria. Sí, así es. Socialmente estamos hablando de movimientos que de pronto son una copia, ¿no? Por imitación, alienación, si le quieren decir de repente desde la parte un poco más social.
Esa es una tendencia hoy en día, es mucho más probable y más posible porque tenemos las redes a mano, los jóvenes tienen las redes a mano, las personas en general lo tenemos, podemos copiar más comportamientos, Pero ese replicarlos. comportamiento, para que alguien lo quiera replicar, debería tener algún factor interno familiar, de infancia, por lo menos un trauma, un choque, para que lo pueda exteriorizar. Justamente a eso iba, ¿no? Cuando les iba explicando que nosotros somos seres biopsicosociales, podemos tener una tendencia. Puede haber de repente el gen, puede ser de alguna u otra manera, puede haber estado entre nuestros familiares de repente en el pasado, pero eso no es un determinante absoluto. La parte social, el aprendizaje del que hablábamos, las normas, la educación desde casa, de pronto, el entorno en el que yo me encuentro, sí van a ser los determinantes para que esta persona pueda crecer y de pronto desarrollar comportamientos. Estamos hablando Ya, de comportamientos. Sí, sin embargo, también la situación varía, ¿no? Porque yo conozco de casos, doctora, en la que personas que han vivido en torno a una familia violenta, donde el papá era borracho, donde el papá llegaba y pegaba a la mamá. Entonces, muchos de esos pegadones justifican, no, porque mi papá se comportaba así, yo también manifiesto esto, porque mi papá me crió de tal manera. Sin embargo, hay personas que toman eso como ejemplo para no repetir, para no hacer lo que hicieron con su madre, para no hacer lo que hicieron con él. Correcto. Es que algo en su vida también debe de haber ocurrido. Así como tenemos aprendizajes no positivos dentro de nuestra vida, también tenemos los eventos que cambian de forma positiva o propositiva nuestra vida, ¿no? Entonces, llámese si de pronto yo tengo la oportunidad de compartir, mi familia probablemente no tiene los comportamientos más adecuados, pero mis amistades sí. Mi entorno en la escuela, en la iglesia, en cualquier espacio de la comunidad, de pronto, son mi refugio, o son mis elementos o mis factores protectores. Ellos también van a ser modelos de réplica para mí y de pronto me van a convertir o van a ayudar a que yo me convierta en una persona con otro tipo de comportamiento. La tecnología de estos tiempos, ¿cuánto influye en los niños en las conductas violentas? ¿Por qué le pregunto eso, doctora Cortés? Me tocó hace como un par de semanas atrás estar en un centro comercial donde la señora atendía juntamente con su niño, un niño de ¿cuántos? 5 años, 6 años por lo menos. Y el niño veía en el celular un videojuego, o reproducir un videojuego en YouTube, pero atroz. El juego trataba de quemar a indígenas, de mutilarle manos y pies, quemarlos vivos, que mientras más quemabas, más puntos ganabas. Y el niño disfrutaba con el juego. Y la mamá constantemente le llamaba la atención que deje de ver aquello que estaba lo veía en el celular. El niño ni caso lo hacía. Estaba imbuido completamente en la reproducción de ese video atroz. Y para él, diversión total. ¿Cuánto influye ese tipo de contenido, lo que mi hijo, mi hija o los niños puedan ver luego para su futuro? Sí, así es. Eso es justamente algo de lo que hay que trabajar mucho también en asuntos de prevención con las familias, ¿no? Muchos acusan de pronto al comportamiento del niño, pero el niño básicamente imita el comportamiento del adulto. Entonces es un tema de prevención, básicamente. El adulto bien instruido también va a poder generar buenas instrucciones en el menor. Y además hay que considerar algo, los niños de pronto no tienen acceso a estos aparatos, a la tecnología, si nosotros no se lo permitimos. No se lo entrega. Así es, entonces somos nosotros quienes restringimos y ponemos los parámetros. Desde ahí ya estamos hablando de que ellos deben de aprender a seguir ciertas normas, ¿no? Normas sociales. O sea, el niño lo que pueda ver es consecuencia de la inacción del padre. Correcto. En cuanto le está permitiendo un contenido básicamente prohibido. Así es. Y desde ahí ya comienzan un poco las restricciones, ¿no? Los comportamientos sociópatas, los comportamientos de estas personas que tienen conducta antisocial, se les suele decir, son personas que no acatan las reglas, no tienen a acatar y se van desarrollando en un contexto de permisividad. El control, la formación de los niños compete obviamente a la familia, al hogar, a las escuelas, de velar también por cómo se está comportando este niño, cómo está desarrollándose este infante. Así es, correcto. Uno de los primeros elementos, de los primeros formadores son la familia, la estructura familiar. Ahí les iba comentando, ¿no? De pronto mi familia no puede haber sido la adecuada, pero definitivamente tengo también otros elementos protectores. Es importante que se identifique de diferentes formas cuando se visualiza un niño, un caso, un adolescente, un joven, que así como visualizamos las partes o los aspectos negativos de él o de ella, también visualicemos cuáles son esos elementos o factores protectores que van a permitirme también trabajar. Corto nada más, doctora, le quiero preguntar, ¿la discriminación te puede llevar a matar?
Sí, por supuesto. Es una forma de violencia, ¿no? Psicológica, pero es una forma de violencia. Y es una lucha necesaria en Así todo es. sentido de la palabra. Doctora, Correcto. muchísimas gracias por su presencia. A ustedes, muchas gracias.